En este video vamos a analizar las dos corrientes de pensamiento del socialismo utópico y el socialismo científico. Para ello vamos a establecer sus ideas principales, sus diferencias y finalmente una conclusión respecto a estos dos movimientos históricos. Bueno, del socialismo utópico podemos establecer que deposita una fe excesiva, ingenua, en el deseo simple del progreso del ser humano. Y bueno, un poco el término utopía proviene de la obra de Tomás Moro, en el que, había una crisis agraria en Inglaterra en 1516, que es donde propone justamente su obra. Y bueno, eventualmente también otro de sus exponentes fue Charles Fourier, en el que proponía un sistema de falanges. Estos eran una especie de cooperativas en el que se garantizaba un ingreso mínimo a todos los falangistas. Y bueno, otro de los exponentes fue Robert Owen, que bueno, él proponía una especie de comunidad, la New Lanark, que bueno, en cierta manera era de nuevo establecer una especie de condiciones, un medio social adecuado, con una posibilidad de producir los mejores métodos para su consumo. Y bueno, en general entonces podemos establecer que el socialismo utópico lo que busca es una cooperación en contra de la competencia de lo que significa el libre mercado, que las comunidades tengan un medio de subsistencia, que sean independientes, que haya propiedad y una distribución adecuada y también la dignificación del trabajo. Sin embargo, no plantean en ningún punto cuál sería la propuesta adecuada a la superación del sistema, solamente quedan un poco en la cuestión de la moralidad y darle un valor de que todos los humanos son por principio seres buenos y por ende buscan el progreso y el mejoramiento de los seres humanos por sí mismos. Y bueno, el socialismo científico fue establecido en mayor parte por Karl Marx y Engels. Y bueno, para esto es necesario platicar entonces de lo que fue el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista fue el libro político, inclusive hasta filosófico, escrito por Marx y Engels más o menos cuando eran relativamente jóvenes, en sus 30s, a petición de, en esa época, de los comunistas. Necesitaban una forma breve de explicar los procesos económicos y en este caso la superación del capitalismo para todos los obreros. Entonces el Manifiesto Comunista está dividido en 4 capítulos. Explica cómo es que el proceso histórico siempre se ha dado en lucha de clases, la distinción de lo que es la burguesía y el proletariado, y bueno, propone una serie de medidas para esta. Y bueno, por principio, un poco la discusión entre lo que es el socialismo utópico y el socialismo científico. Bueno, Engels y Marx hacen esta distinción, mencionan que el socialismo utópico es un tanto irreal, basado en condiciones simplemente vagas. Tal vez lo que sea más sostenible en esta discusión sería tal vez las ideas de Saint-Simon, que sería lo más palpable. Sin embargo, queda un poco relegado por los autores. Ahora bien, en el lado de socialismo científico ellos llegan a estas ideas basándose en el análisis dialéctico, utilizan además la versión inversa de la propuesta de Hegel para analizar la realidad. Y bueno, para ello ellos mencionan que el capital simplemente no busca estabilidad. Ellos ven justamente que el capitalismo va a crear condiciones extremas, una riqueza incalculable. Hay un punto inclusive que parece de que quedan fascinados por cómo el capitalismo genera estas condiciones tan potentes de riqueza. Y bueno, mencionan también la lucha de clases. La lucha de clases es el motor de la historia. Y bueno, una de las cosas más interesantes es justamente la materialidad, cómo esta materialidad que se presenta en el ser humano realmente afecta a la conciencia y entonces por ende afecta todo lo demás, una superestructura.
lo que sería la cultura, la religión, las ideas, las leyes y demás. Y bueno, un poco en tanto de conclusiones, podemos establecer, por ejemplo, que el socialismo utópico es un proceso histórico. Tomás Moro justamente nos da esa pauta. Es un autor que propone el cambio, o por lo menos una idea diferente de lo que era la acumulación en esa época. Estamos hablando de 1500, 1520, más o menos, cuando propone esto, en el que ve pues, justamente la avaricia, la acumulación, él habla de las ovejas. En esa época pues él simplemente también formaba parte de esa cúpula, sin embargo la critica. Eventualmente también Saint-Simon, que también justifica mucho sus ideas, Fourier, Owen, que para fines personales creo que es el más relevante, propone cosas más interesantes, más concretas. Y bueno, la otra parte, socialismo científico, era simplemente, me parece inevitable. Filosóficamente, por lo menos Marx llega a estas ideas basándose en el análisis dialéctico de Hegel, Feuerbach, y bueno, eventualmente él, con una bastante lucidez, concluye justamente todas estas ideas del capital. Engels coincide con él y bueno, crean esta condición del manifiesto comunista a petición, y me parece uno de los libros más interesantes, por lo menos del siglo XIX. Y también una de sus frases pues más interesantes es justamente la unión de todos los trabajadores del mundo, y bueno, pues un fantasma recorre Europa.